Bienvenidos y bienvenidas a Noticias Positivas, donde te mostramos que un mundo mejor es posible, y bienvenidas y bienvenidos a La Otra Moda, este especial mensual sobre moda sostenible y circular, con Paloma G. López de The Circular Project. ¿Cómo estás, Paloma? Bien, bien, bien. Bueno, a estas horas me habéis pillado con las manos en la masa porque ni tiempo me ha dado de llegar a casa. Estoy conectándome desde el centro del corazón de la moda sostenible en Madrid, de Circular Project. Ajá. Bien, bien. Preparando muchas cosas y con muchas ganas de hablar del tema que vamos a hablar hoy porque por algo se considera abril el mes de la moda sostenible. Y vamos, con dos invitadas de lujo, nada más y nada menos. Bueno, la primera ya es la segunda vez que repite, Nadege Seguin, coordinadora de Fashion Revolution, que es el tema de hoy, a nivel nacional. ¿Cómo estamos, Nadege? Bienvenida de Pues nuevo. muy bien, muchas gracias por invitarnos de nuevo y para dejarme contaros la historia de Fashion Revolution en esta ocasión. Genial, y a ver si vienen más veces que esto engancha. Y Airi Ferrer, de Fashion Revolution Euskadi, coordinadora de la campaña, también ahí. ¿Cómo estamos, Airi? Bienvenida por primera vez y ojalá más veces. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por, dejarnos este espacio para explicaros, un poco la campaña que llevamos Fashion Revolution a nivel global y, más concretamente hoy aquí con vosotros, pues a nivel nacional. Bueno, Paloma, Fashion Revolution. Aquí lo sabemos evidentemente muy bien de qué va, pero cuéntanos así para el gran público qué es esta revolución de la moda. Bueno, tengo que decir que yo también soy coordinadora de Fashion Revolution aquí en Madrid y que me parece increíble que ya vayamos a cumplir 9 años de Fashion Revolution. Fashion Revolution nació hace nueve años, un 24 de abril de 2013, Ujú. un día aciago para la industria textil en la que se vino abajo, colapsó un edificio de 8 plantas, un edificio que se llevaba, hacía mucho tiempo que se le llevaba diciendo que no estaba en condiciones de habitabilidad, que no era un edificio apto para albergar la cantidad de trabajadores que tenía, que había que desalojarlo. Ajá. Hicieron caso omiso, incluso el día antes en que ocurriera la catástrofe, ese edificio ya tenía una grieta enorme. Se les pidió que no entrara nadie, aún así se les obligó a entrar a trabajar. Increíble. eh, Se les obligó a entrar a trabajar porque además era final de mes y se les dijo que no iban a cobrar su salario, se les amenazó. Incluso hay imágenes en las que se les da con varas para que entren a trabajar. Los únicos que no entraron fueron las personas que trabajaban en despacho. Y bueno, como se venía advirtiendo, ese edificio colapsó, se vino abajo. Y hoy quiero dar bien las cifras porque siempre decimos Ujú. aproximadamente, pues mira, murieron exactamente 1.134 personas y 2.437 personas heridas. Hubo que buscar entre los escombros de este edificio para saber para quién estaban trabajando, porque nadie dio la cara, y hubo que buscar las etiquetas de la ropa que estaban cosiendo para saber para quién estaban cosiendo, ¿no? Y bueno, pues como te puedes imaginar, estaban allí todas las grandes empresas fast fashion y low cost, y eso supuso un momento catártico en la industria textil. Por primera vez se puso un gran foco sobre la industria textil, diciendo, señores, miren qué modelo de industria estamos alimentando, ¿no? Y ese año, además, tuvo este acontecimiento, pero el 2013 se caracteriza por el derrumbe del Rana Plaza y porque Ujú. unos meses después, en octubre, en abril se cayó el Rana Plaza y unos meses después, en octubre, salió la campaña Greenpeace Detox, en el que se puso también un enorme foco sobre la enorme contaminación y el enorme daño medioambiental que hace la industria textil, ¿no? Digamos que fue un año de revelación, una epifanía a nivel mundial en cuanto a qué está pasando, cómo están haciendo nuestra ropa, ¿no? Eso fue
removió muchas conciencias hasta tal punto que Ursula de Castro y Carrie Sommers decidieron iniciar el movimiento Fashion Revolution, que en principio pues era una vez al año, todos los 24 de abril las capitales del mundo se unían en actos conmemorativos para recordar en memoria de las víctimas el modelo de industria que estábamos alimentando. Luego poco a poco se fue extendiendo a la Fashion Revolution Week, a la semana de la revolución de la moda, en la que durante estos días pues se interpela a las grandes multinacionales preguntándoles quién hace nuestra ropa y en qué condiciones, el famoso Who Made My Clothes. Y bueno, pues ahora se considera el mes de abril el mes de la moda sostenible, ¿no? Porque ya desde el momento que empieza abril ya empiezan a haber muchas acciones alrededor de la industria textil y hacia ese cambio que queremos, que buscamos las que estamos más comprometidas y más activistas, porque Fashion Revolution es, digamos, la parte activista de lo que es la moda sostenible, la moda consciente, una moda circular, ¿no? Una moda ética, ¿vale? Pone mucho el acento en el aspecto social. Y parece que esto pasó hace mucho tiempo, y que se ha avanzado, pero sin ir más lejos, en febrero del año pasado, Ajá. en Marruecos, murieron 28 trabajadores electrocutados en un taller textil, en un taller textil de 38, Inditex. has dicho. 28 28. Madre mía. trabajadores murieron electrocutados a causa de las torrenciales lluvias que cayeron en la zona, y ese edificio no estaba preparado, ¿no? Y era un edificio de Inditex. Y ahí también se vio las condiciones tan deficientes en las que se está fabricando nuestra ropa en Marruecos. Y esto solo hace un año de esto, ¿vale? Y bueno, pues estamos aquí 3 representantes de Fashion Revolution que bueno, aportamos nuestro granito de arena y tenemos a Nadek, que Nadek está haciendo un trabajazo enorme coordinando equipos, coordinando y aunando voluntades hacia una moda más ética, y está consiguiendo que Fashion Revolution Spain alcance una coherencia. Y luego está Airi, que está llevándolo desde Euskadi, que también tiene tela, nunca mejor dicho, todo lo que está moviendo ella desde aquí. Así que, Dani, si te parece, con esta introducción yo les voy a dar paso a ellas, ¿vale? Y luego ya también os contaré un poquito qué vamos a hacer en Madrid. Nadek, buenas tardes. ¿Qué tal, Paloma? Cuéntanos el recorrido que llevas tú dentro de Fashion Revolution y tu aterrizaje, ya va para un año, año y medio, ¿no? Como coordinadora nacional. Ya año y medio, más o menos. Sí, ¿verdad? Bueno, pues cuéntanos un poco cómo desembocaste tú en Fashion Revolution y ahora tu nuevo rol como coordinadora de Fashion Revolution Spain. Perfecto, sí, pues a ver, yo entro en Fashion Revolution como entra un poco todo el mundo por curiosidad y por ganas de aportar un granito de arena. Conozco el movimiento en 2016, buscando información sobre cómo hacerlo mejor, ya que yo siempre estuve en la moda, pero no empecé con moda sostenible, sino que ha sido un cambio. Y en este momento, pues voy viendo un poco dónde puedo aprender cosas nuevas sobre este tema de la sostenibilidad dentro del sector textil, y me entero de que existe Fashion Revolution, con lo cual empezamos a pensar, vamos a hacer algún evento ahí en Ibiza, donde vivo, en la isla, y la liamos, la liamos bastante. Entonces luego hablamos con la coordinadora que estuvo en este momento, y ella nos dijo de gestionar la zona de Baleares. Así entramos en Fashion Revolution, yo y mi compañero gestionando Fashion Revolution a nivel balear. Y ahí, bueno, ahí empieza todo. Ahí empieza también mucho más contactos, mucho más información. ¿Pero qué significa eso de que la leasteis? A ver, cuéntanos. En el lío está el interés, claro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
pues que queríamos hacer un pequeño evento para hacer algo, ¿no? Para que sea Ajá. un pequeño granito de arena. Y al final de hablarlo con tanta gente que queríamos involucrar, pues involucramos a un montón de gente. Montamos ahí un pequeño mercadillo sobre sostenibilidad en general, en principio. Entonces teníamos no solo moda, sino todos los tipos de cualquier tipo de gremio que nos podrían aportar información en la isla para reunir a todos estos contactos y que hagamos un poco de piña y pujar esto lo que era la sostenibilidad, que en este momento, este año, en 2016, nadie sabía lo que significaba. Cuando lo comentaba y yo hablaba de moda sostenible, me miraban con cara de extraterrestre diciendo, esta se ha inventado ahí algo para vender, a ver qué me está contando. Y sacamos una pasarela, invitamos marcas, todas las marcas más fuertes que encontramos en este momento en el sector para que participaran de toda España. Entonces, englobamos todo lo que conocíamos, todo nuestro conocimiento, todos nuestros contactos en este pequeño evento que ha durado todo un día y que tuvo bastantes repercusiones. Y bueno, desde ahí ya he ido creciendo en conocimientos y en involucrarme en el movimiento. Y fue hace año y medio cuando la anterior coordinadora dejó el movimiento, pues nos quedamos ahí ahora quién lo gestiona. Y si bien he tenido mis dudas, tengo que reconocer porque hay mucho Fashion Revolution, hay muchos vertientes, hay mucha cosa y me daba un poquito de miedo. Me pareció que yo podía hacerlo, con lo cual digo, venga, pues lo voy a intentar. Y ahí empezó. Y desde entonces pues ha sido muy interesante ya que uno de mis objetivos es intentar agrupar a todas las personas que ya eran Fashion Revolution, cada uno por su lado, pero que al final no habían podido juntarse para crear un movimiento que trabaje como tal. Entonces, ahí empieza todo un trabajo de hablar con todas las personas involucradas en el movimiento en España y ver cómo podemos coordinarnos entre todos para dar a conocer todos los mensajes de Fashion Revolution. Por ejemplo, así conocí a Airi, que desde que entro, bueno, hay mucha gente que me dice, pero Airi llevará años, ¿no? En Fashion Revolution. Llegó con tanta fuerza de que, bueno, es impresionante todo lo que ha hecho. Y bueno, en esto estamos, de averiguar qué necesita el público, cómo podemos ayudar y también cómo darnos fuerzas los unos a los otros para dar visibilidad al problema de la insostenibilidad textil. Bueno, pues cuéntanos, Airi, cuéntanos esa llegada con tanta fuerza que dejó a todas alucinadas. Estoy hasta sorprendida de los comentarios de Paloma Ignades. Bueno, no, yo sí, hace poco que estoy como coordinadora de Euskadi, hace apenas en septiembre. Cogí un poco, bueno, pues la antigua coordinadora se trasladaba de Euskadi a otra comunidad y bueno, pues Nadez me lo propuse y bueno, pues sí lo acepté. Hace también relativamente poco que estoy en Euskadi y venía de haber estado muchísimos años trabajando en Asia. Entonces, yo sí que he estado muchos años trabajando en la industria textil en diferentes, bueno, pues diferentes campos, ¿no? Digamos, desde el diseño, pero he trabajado mucho en producción. Ajá. Y he tenido la suerte de trabajar mucho en producción en Asia, donde, bueno, pues ves las cosas en el terreno y cada día durante muchos años, ¿no? El movimiento lo conocía, no te puedo decir si desde el 2016 o no tengo la verdad es que no tengo una fecha tan exacta como Nadesh, no sé si fue desde el principio o desde hace, pero bueno, sí que lo conocía desde hacía muchísimo tiempo y lo seguía. Y evidentemente, pues bueno, todas estas noticias que llegaban y que al mismo tiempo yo podía comprobar cómo se estaban sucediendo las cosas en nuestra industria, pues me daba muchísima pena y me daba la sensación de que tenía que hacer algo, ¿no? Que había como un cortocircuito entre lo que pensaba y lo que veía y bueno, pues cómo se estaban haciendo las cosas. Entonces, enseguida que llegué a Euskadi, sí que al cabo de un año y medio ya me puse en contacto con la organización para poder empezar a hacer cosas. Y bueno, estamos en esto, estamos en mi intención, pues bueno, es la misma que la de Nadej y la de Paloma, la de todos los coordinadores, que es hacer llegar, pues bueno, este mensaje a la ciudadanía,
a las empresas, intentar involucrar, pues bueno, toda la comunidad, periodistas, estudiantes, cuantos más seamos, pues más se podrá conocer esta realidad, porque lo que sí que es cierto, yo me he dado cuenta es que nosotros, claro, estamos todo el día trabajando en esto, leyendo mucho, todos tenemos, bueno, yo creo que una especie de síndrome de Diógenes digital, que digo yo, de ir guardándote links de cosas que te tienes que leer, de informes que han salido de no sé qué, de no sé cuántos, y no te da el tiempo para leértelo todo, para saber todo. Entonces, pues bueno, lo que sí que me he dado cuenta con el tiempo es que todo este mensaje que nosotros nos pensamos que sí que está calando, y es cierto que está llegando, es cierto, pero es cierto que falta muchísimo y que hay muchísima gente que todavía no, es que no se pueden hacer la pregunta porque ni siquiera se plantean que haya un problema, ¿no? O sea, es un cambio de mentalidad que se tiene que suceder primero, ¿no? Para luego poder llegar más a concretar y a temas concretos. Entonces, pues bueno, estamos pues en esto, aquí en Euskadi, pues a tope con la Fashion Revolution Week, que es ya. Y luego, si queréis, pues os cuento un poquito las actividades que tenemos pensadas. Y, bueno. Claro, es lo que yo decía antes, ¿no? Que esa puede que sea la labor de Fashion Revolution. Yo estoy con Airi, que realmente como vivimos siempre rodeadas de gente afín a lo que estamos haciendo, trabajamos y creemos que hay más gente informada y manejando las mismas claves que manejamos nosotros. Y podemos salir ahora mismo a cualquier centro de cualquier ciudad con un micrófono y esto es muy desconocido. Y esa es la labor de Fashion Revolution, esa labor activista de sacarlo a la calle, de decir, señores, esto pasó hace 9 años, pero sigue pasando. Es decir, no nos relajemos porque todavía nuestra ropa está fabricada en unas condiciones bastante lamentables, ¿no? Quería Entonces, hacer una... Perdón, Paloma, pero pensaba que habías acabado. Sigue, sigue. no, que digo que entonces cada año lo que hacemos es poner el foco en algún aspecto, unos años en la educación, otros años en los talleres, otros años en el medio ambiente, y este año, que supongo que ahora Nadek nos lo introducirá como coordinadora nacional, pues también tiene su foco puesto, ¿no? Dime, Dani. Sí, no, quería andar un poco, bueno, hasta donde quieras, Airi. O sea, tú has trabajado sobre el terreno y además en Asia, entonces creo que es un testimonio interesante hasta donde quieras contar de cómo está la situación. También no sé hasta qué época o hasta qué año trabajaste, quiero decir, también por si hubo una evolución o si pudiste ver un antes y un después del desastre del Rana Plaza, quiero decir. En el sentido de si has visto cambios o ha sido más marketing que otra cosa, o ni blanco ni negro, no sé, cuéntanos un poco porque creo que tu experiencia sobre el terreno y uno de los lugares donde hay tantos abusos, pues creo que es interesante. Yo estuve desde el 2014 hasta el 2018, 2013, perdón, hasta el 2018. De hecho, estoy pensando que el accidente de Rana Plaza debió de suceder cuando yo estaba allí, porque yo ya estaba allí en el 2013. Entonces, bueno, sí que es cierto bueno, que tampoco no estuve en situaciones extremadamente duras, ¿no? Pero bueno, la cantidad de ropa que se produce y las condiciones en las que te encuentras a veces en las fábricas, pues te hacen poner a veces los pelos de punta, ¿no? Yo he estado en alguna fábrica en la que he dicho con la marca con la que estaba trabajando, diciendo yo aquí no voy a volver a producir. Entonces, si vas a hacer este tipo de prenda que solo se puede hacer en esta fábrica, yo este producto no lo voy a llevar. Porque nosotros los diseñadores o los que estamos haciendo producción, llevando producciones, pues tenemos mucho más capacidad de decisión a veces de lo que nos creemos, ¿no? Es decir, bueno, una empresa te dice vete a China
a seguir esta producción y entonces tú empiezas a ir a las fábricas, ¿no? De la mano de la agencia china que te va llevando a los proveedores, porque normalmente tú no contactas directamente con los proveedores, sino que contactas con una agencia que son los que tienen los proveedores. Por esto es tan difícil en la industria de la moda tener una transparencia y en la cadena de producción, porque muchísimas veces tú no eres capaz como marca en Occidente, si no te mueves o si no lo haces tú directamente, de saber a quién realmente estás enviando la prenda. Y ya no solo esto, sino que muchas veces la empresa, la fábrica concreta que te está realizando la prenda, subcontrata porque no tiene tiempo, porque no lo encaja por precio, por lo que sea. Y esta subcontratación ni siquiera se le dice, se le cuenta al cliente. Con lo cual, por esto se dice que la industria de la moda es una de las industrias que tiene una de las cadenas de producción más complejas del mundo, porque tiene cientos desde que empieza desde que se cultiva la materia prima o se hace la materia sintética hasta que el producto en sí se deja de consumir. Hay miles de manos, miles de productos y miles de pasos, ¿no? En las que es muy fácil perder el rastro. Yo, la verdad es que en la pregunta concreta que me hacías, a ver, yo creo que, claro, tú cuando miras los informes, ¿no? Por ejemplo, el informe de Fashion Revolution, el Transparency Index del 2021, pues bueno, claro, o cuando miras las noticias, ¿no? Como la noticia de ayer mismo, ¿no? Sobre el estado a nivel climático en el que está el planeta, pues claro, muchas mejoras a nivel de recursos, de los recursos finitos que tiene el planeta, a nivel de contaminación climática y a nivel de los derechos de los trabajadores o de lo que está pasando, lo que decía Paloma, ¿no? Hace nada que se murieron otras 35 personas. Claro, cuando miras los datos, mucho no es que hayamos avanzado. Lo que pasa es que sí, que es cierto que están saliendo nuevas leyes, ¿no? Como por ejemplo hace nada, el 31 de marzo, la Unión Europea lanzó una reforma bastante importante, que si realmente se cumple, pues va a ser un gran avance, ¿no? En esta industria, todo y que hay muchas acciones planteadas a nivel de green, digamos, y no tantas a nivel social, pero bueno, es un avance. Las grandes marcas, pues bueno, sí que tienen la intención de hacer colaboraciones, ¿no? O están abiertos a hacer más colaboraciones. Entonces, claro, es una pregunta un poco difícil de contestarte, ¿no? No sé qué piensan mis compañeras sobre esto, ¿cómo lo definirían? Sí. Yo Sí. creo que va peor. Yo creo que por un lado está a nivel de concienciación y de intenciones y de leyes, cruzamos los dedos, van a aportar unos cambios que va a hacer que salgamos de esta situación. Pero en este momento creo que el nivel de consumo ha subido tanto de que no nos damos cuenta, es decir, de que hay marcas, solemos hablar mucho, por ejemplo, bueno, voy a citar marcas que no suelo hacerlo, pero por ejemplo el H&M, el Zara como ejemplos, pero hoy las otras cadenas que han salido, que son de super fast fashion, llegan aún más lejos con estos límites, con lo cual estamos acelerando como nunca, es como si ya se acaba todo, vamos a reventar lo que queda, estamos a lo loco. Entonces necesitamos estas leyes para frenar esta locura y ver si realmente legalmente ponemos un freno a toda esta necesidad de arrasar con los recursos para producir y tirar. Sí, además, lo que apuntaba Airi de estas leyes europeas que salieron hace unos días, sobre todo se centran en el aspecto de consumo y reciclaje, ¿vale? Y no tanto en el aspecto social. Yo me acuerdo, yo fui al Parlamento Europeo cuando se presentó la propuesta Textil con Derechos, que era una propuesta de ley, acompañé a Lola Sánchez Caldentey a presentarla.
y tuvieron que preparar toda esta propuesta casi en secreto y yendo eurodiputado a eurodiputado convenciéndoles de la bondad de esta propuesta de ley, porque los lobbies de presión Madre eran mía. había tantos intereses creados, hay tantos intereses creados alrededor de la industria textil que era muy complicado. Incluso los lobbies buenos les decían que pararan, que no lo hicieran, que iban a echar a perder avances que ya habían conseguido, ¿no? Bueno, el caso es que esto siguió adelante, ¿vale? Y en el 2017, si mal no recuerdo, un 26 de abril del 2017, esta propuesta sale adelante. Es la primera vez que una propuesta presentada por España, encima por una mujer, y encima en el textil, ganaba con una mayoría absoluta, absolutísima. ¿Por qué? Porque tuvieron el acierto de ponerlo durante la semana de Fashion Revolution, y nadie y ninguno se iba a posicionar, salvo los más Claro. carcas, a posicionar en contra, y la propuesta salió adelante. Yo, si queréis, os paso el pantallazo yo creo que hubo 40 votos frente a 500 y pico eurodiputados, solo 40 en contra y pocas abstenciones. Bueno, pues esta propuesta de ley está paralizada en Europa. Es decir, fue como un acto muy bonito, muy simbólico. Es una propuesta de ley que ya está votada por el Parlamento Europeo, pero que no sale adelante, la tienen paralizada. ¿Por qué? Porque lo que dice esta propuesta de ley, yo si queréis os la mando, esos mínimos que pone ninguna gran industria los cumple. Entonces, en el momento que esto se hiciera ley, se quedaban todos fuera de la ley. Y claro, están esperando a tener un poco la infraestructura o creado el marco adecuado para cumplir esos mínimos, supongo que para sacarla adelante, porque yo, a ver, no te conozco muy bien el mecanismo y la forma organizativa de un Parlamento Europeo con este tipo de cosas, ¿no? Pero una vez que una propuesta de ley ha salido adelante con tanta mayoría, eso se tiene que convertir en ley tarde o temprano. El tema es cuándo. Y ya os digo que estamos hablando del 2017, que fui yo allí. Bueno, no os podéis imaginar lágrimas como garbanzos nos caían de la emoción que era sacar adelante esto, que luego, pues con el paso del tiempo, vimos que se iba desinflando, ¿no? Es que Europa, tú también has estado un par de veces en el Parlamento Europeo y hablabas, Paloma, del tema de los lobbies, que es fundamental en la arquitectura de las instituciones europeas, que encima de que para más Inri no son parlamentos nacionales, sino que tienen una soberanía compartida y menor que la Comisión Europea, que es el verdadero órgano legislativo. Es verdad que se ha aún aumentado, ha habido una evolución en lo que se llama procesos de codecisión y que el Parlamento también tiene una parte de control sobre la Comisión Europea, pero es verdad que no legisla solo, digamos, que tiene que haber una especie de acuerdo entre el Parlamento y la Comisión, y al final el que decide por encima de todo es el Consejo Europeo, que es la reunión de los Estados miembros. O sea, no es una división de poderes, digamos, normal y corriente de cualquier país nacional. Y encima, como decía, para más Inri, el peso de los lobbies. Yo me acuerdo la primera vez que estuve en el Parlamento Europeo, nos explicaban lo importante que es. Hay un edificio, creo que es un edificio entero de todo el complejo que hay en Bruselas, que están en Bruselas y en Estrasburgo. Y bueno, en Bruselas es un complejo, un edificio entero para lobbies, y el lobbies está desde organizaciones de la sociedad civil hasta organizaciones que representan los intereses económicos, los intereses de las industrias de los diferentes sectores, que son las que tienen comparativamente el mayor peso. Y bueno, de hecho nos explicó un eurodiputado, nos dio una charla para que entendiéramos cómo funcionaba esto de Europa, y él no entendía, el ejemplo que nos dio, que no entendía una agria polémica, una disputa enorme en la Eurocámara, a razón de, creo que eran los neumáticos, el ancho de milímetros que tienen que tener no sé dónde los neumáticos, que tienen que tener una medida u otra, y él no entendía por qué había esa polémica tan potente, incluso tan áspera en algunos momentos, por una cuestión de movernos milímetros arriba o abajo, ¿no? Que tampoco era tan importante para lo que es el normal funcionamiento de un coche, ¿no? Para lo que se suponía que tendría que ser, ¿no?
Y resultaba que es que lo que había detrás eran, bueno, los intereses de los lobbies de las diferentes industrias de la automoción que estaban comprando, no sé si está bien decir esto, si es una metáfora o hasta qué punto no es metáfora, a unos diputados u otros, ¿no? Es verdad que hay algunos lobbies que son ONGs y se lo ocurran e intentan intentan convencer a los diputados para que apoyen estas cuestiones, pero luego habría que ver las artes de las otras ONGs, perdón, de las ONGs no, directamente de las organizaciones empresariales, a ver en qué tipo de juego juegan, ¿no? En fin, ese es un poco lo que funciona en Europa, que dista mucho de ser una estructura democrática, pero hay iniciativas interesantes. Entonces, Nades, quería que me contaras, bueno, esto también, pero más adelante, a ver un momentito, ¿dónde estamos? Ah, aquí, que me hablaras un poco de esto, que creo que es una de las interesantes iniciativas de este año. Exacto, esta es una campaña que vamos a empezar, bueno, lo antes posible, vamos a dejarlo así de momento, para exigir una ley que gestione lo que son los living wage, los salarios mínimos justos, dignos de las personas que trabajan en el sector textil. Entonces, últimamente han salido varios proyectos, hace pocos también estuvo el proyecto del Acuerdo de Bangladesh, quien estuvo más bien enfocado a la estructura de los lugares de trabajo. En este caso, lo que queremos es que la gente tenga un salario que les permita vivir, básicamente. Y cuando debemos vivir, es vivir, no sobrevivir, pagarse un mínimo, un alquiler, poder subvenir a sus necesidades, que sus hijos tengan un mínimo justo. No hablamos ni siquiera de media riqueza, sino realmente de no pasar hambre, para entendernos. Entonces, desde Fashion Revolution y con todos los colaboradores que deseen unirse a esta campaña, lo que vamos a hacer es trabajar para reunir 1 millón de firmas durante el año y gracias a ello poder presentar este proyecto para crear este cambio en la industria. Desde Fashion Revolution es algo muy importante porque nosotros trabajamos mucho comunicando, explicando a la gente por qué la cosa se está mal, cómo consumir mejor, pero al final nunca hemos tenido realmente la manera directa de actuar en mejorar la vida de esta gente desde este movimiento. Y este año pues vamos a dar este paso, que en mi opinión es bastante importante, y esperamos que dé sus frutos. Es verdad que las cosas son complicadas, como mencionabais todos los tres realmente, es decir, tenemos un problema muy grande en cuanto que cuando hablamos de proyección empresarial y lo justificamos como empleo y salario, que es verdad, pero el crecimiento empresarial tiene que ir siempre a más, tiene que ser exponencial. Una empresa que no gana un 4% más que el anterior semestre, pues es como una empresa mala, no se trata de mantenernos, sino de siempre crecer y muy rápidamente. Pero cuando hablamos de cambio, digo, uy, bueno, la cosa ya sabe poco a poco. Entonces, con esta mentalidad, pues es lo que estamos haciendo, los cambios muy poco a poco. Y entonces algo que debería de cambiarse ya, pues tarda 10, 15, 20 años a lo mejor a llevarse adelante y puede resultar un poco chocante y frustrante. Pero por algún lado tenemos que empezar. Vamos a recordar Entonces, la web, lo digo para la gente que algunos nos escuchan como sí, por iVoox, goodclothesfairpay.eu, o sea, y también en el Instagram, Good Clothes is Fair Pay, y ahí está toda la información. O sea, buena ropa justo pago, algo sería así, o ropa Sí, decente justo la ropa pago, buena o ropa buena. ha sido pagada justamente. Vale, y la gente que quiera participar, ¿cómo puedo yo firmar en esta campaña? ¿Cómo puedo participar? De momento estamos haciendo pre-campaña, estamos empezando a explicar cuál es nuestro objetivo y cómo vamos a hacerlo. Seguramente empecemos a lo largo del verano, no tengo la fecha exacta justamente por lo que comentabais de que siempre estamos esperando algún ok de alguna entidad más grande, pero bueno, está ahí, está al caer. Y si ya empiezan a seguir tanto las redes de Good Clothes is Fair Pay como las de Fashion Revolution, ahí vamos a poner toda la información
y bueno, y podrán seguir y saber cuáles son las novedades. También para cualquier pregunta pueden escribirnos ahí. Esta es una de las partes de uno de los dos ejes principales de la Fashion Revolution, aparte de los derechos de las trabajadoras. Hay que recalcar las trabajadoras, que sobre todo son mujeres explotadas por la industria textil. Luego está la otra parte, la parte de la sostenibilidad, que al fin y al cabo es lo mismo. Algo tiene que ser sostenible tanto ambientalmente como socialmente, ¿no? Entonces, la parte de la sostenibilidad, no sé si quieres, Paloma, hablarnos un poco de en qué se está trabajando precisamente en este eje, ¿no? De que esa ropa que tengamos sea justa, sea bonita también, por supuesto, pero sea bonita no solamente lo que vemos, sino cómo está hecha, los materiales, los procesos, etcétera. Sí, bueno, la verdad que todo va en conjunto, ¿no? Fashion Revolution sobre todo se focaliza mucho en el aspecto social y en la persona, ¿vale? Yo de hecho desemboqué en la moda sostenible más por el aspecto social, ¿no? Y luego me di cuenta que si cuidas de las personas tienes que cuidar del planeta, ¿no? Entonces van un poco de la mano. Y al hilo de lo que decía Nadek ahora, de que vamos muy poco a poco y medidas que tendrían que implementarse ya tardan 10, 20 años y no tenemos tiempo, yo quiero resaltar aquí la revolución científica que está sucediendo esta semana. Con la que estamos completamente de acuerdo. Los científicos han tenido que poner en pie, en batalla, han tenido que salir de sus laboratorios porque nadie hace caso. Y ese es uno de los aspectos que también aborda y plantea Fashion Revolution. Estamos haciendo ruido porque nadie escucha que estamos alimentando un modelo insostenible social y medioambientalmente. Y necesitamos darle la vuelta y dársela ya. No tenemos 20 años, por eso salen los científicos a hablar, ¿no? Y las medidas que tenemos que hacer son muy radicales, pero son posibles y nos conducen hacia un modelo muchísimo más amable de sociedad. El problema es que siempre manda el dinero pesa mucho, no ven más allá de su cuenta de resultados. Entonces, ahí tenemos que contar con la sociedad civil, es decir, con los que prácticamente no tenemos nada que perder. ¿Vale? Porque realmente lo que tenemos es nuestro salario que nos ganamos día a día y que si dejamos de, de pedalear y de trabajar, pues no cobramos, ¿no? Entonces tenemos que construir entre todos esa sociedad eh, muchísimo más consciente, ¿no? Y me ha salido un speech aquí un poco reivindicativo, pero es que Lo llevabas es dentro. por lo que estamos aquí ahora mismo, ¿no? Es por esto mismo, porque necesitamos llegar a más gente y necesitamos cambiar esas conciencias, necesitamos que la gente cobre un salario digno, como dice Nadek, pero un salario que le permita ir al cine, que le permita cogerse unas vacaciones, que le permita cosas que tendrían que ser normales y ahora mismo no lo son, ¿no? Quería hacer primero dar las gracias a En Plan Planeta, canal de Twitch amigo nuestro, también dedicado a temas de sostenibilidad ambiental. La semana pasada estuve invitado a su programa de padrino en este concurso que tienen con chavales de instituto de temas ambientales que son muy chulos. Nos han hecho un raid. Aquí estamos hablando de la Fashion Revolution, esa semana de lucha por una moda más justa social y ambientalmente todos los años. Así que si os queréis quedar con nosotras, hablaremos a largo y tendido de ello. Y bueno, digamos que es muy importante esta lucha. Hablando del tema bueno, por ejemplo, el tema del cambio climático y de esta revolución de los científicos, no sé si esta pregunta va para las tres. ¿Nos da la sensación, y yo me lo empiezo a oler por las noticias, de que, claro, hay una parte del discurso ambiental, en la parte ambiental, que se amolda muy bien a este sistema económico y que se está adoptando, pero va a otro ritmo, porque al final es más un negocio que otra cosa, y el discurso verdadero y el que quiere tomar acciones verdaderas, creo que va a llegar un momento en el que no solo sea mal visto, sino incluso criminalizado, que se va a crear un discurso en algún momento que va a hablar
de ecologistas buenos o de ecologistas moderados y de ecologistas radicales o no, o violentos, ¿no? Porque me da la sensación de que estamos a punto de llegar a ese punto. Ahora los científicos están haciendo muy bien, haciendo esta revolución pacífica, pero puede llegar un momento en que si no se toman medidas, no sé a dónde vamos a llegar. Y bueno, aquí estamos en el primer mundo, pero estamos hablando de las condiciones de la gente que hace la ropa en el tercer mundo, de los salarios ínfimos de miseria, de las condiciones de esclavitud, de la contaminación, de toda la toxicidad que tragan todos los días y que, claro, están mucho más al límite porque directamente se juegan el tipo. Entonces, no sé cómo veis esto, si puede llegar un momento en el que parte del movimiento ecologista, el que presiona para que se hagan las medidas, que es que se tienen que hacer ya, acabe siendo criminalizado directamente porque, claro, la otra opción sería hacerles caso. Y no va a pasar. No sé Claro, quién quiere bueno, hablar. pero eso es el libro, por ejemplo, de Naomi Klein. Esto lo cambia todo. Cómo te explica cómo los grandes lobbies de presión americanos realmente saben lo que están haciendo, saben la pupa que le están haciendo al planeta, pero es en una huida hacia adelante. Realmente saben que las medidas que están tomando son antiecológicas, que conducen a una explotación de recursos brutal, pero siguen, es decir, y claro, acaban criminalizando a quien pone, a quien señala el problema y a quien realmente pone el problema sobre la mesa, ¿no? Y bueno, pues un ejemplo también hace el Club de Roma Sí. hace 50 años con los límites del crecimiento, ya lo dijo, hace 50 años lo dijeron. Estamos manteniendo un sistema insostenible, ¿no? Y tenemos que pararlo y no ha pasado nada. Y cumbre climática tras cumbre climática pasa igual, ¿no? Y yo creo que ha sido la gota que ha colmado el vaso para que los científicos salgan a la calle. Airi, estás muy calladita. Sí. No, Cuéntanos, supongo que pensando en todo lo que estamos haciendo, cuéntanos un poquito también eh, qué opinas de todo esto y luego también cuéntanos qué vais a hacer en Euskadi, ¿no? Y luego ya Nadek y luego lo cuento yo. sí. Bueno, no, a ver, yo así, bueno, pues esto que decís, la verdad no sé ni si llegaremos a tiempo, ¿no? A ver si se criminalizan o no, porque estamos en un momento casi de, bueno, pues esto de no retorno, ¿no? Entonces, bueno, es complicado, es complejo, tenemos que continuar intentando cambiar las cosas, pero bueno, sí que es cierto que este sistema lineal infinito de crecimiento va a acabar por algún lado o por otro, ¿no? O por falta de recursos, porque claro, hay unos recursos planetarios que son limitados, ¿no? Ya no hay más, ya no hay más agua, ya no hay más campos para cultivar algodón, ya no hay más. Y lo mismo con los espacios, o sea, con los residuos de la industria textil, ¿no? Que, bueno, el crecimiento también de residuos año tras año es, bueno, ya lo vimos con el reportaje del desierto de Atacama, ¿no? Tenemos unos límites que son un planeta que es limitado, ¿no? Entonces, bueno, es un tema complejo, ¿no? Pero bueno, por esto estamos un poco intentando hacer llegar todo este mensaje a la ciudadanía, pues para que tomen conciencia, pues cada uno desde cada actor involucrado en esta cadena, y el consumidor es uno de ellos, pues conciencia de lo que podemos hacer cada uno de nosotros, ¿no? En este sentido, pues la Fashion Revolution Week al final se trata de hacer llegar de una manera, yo creo, lo más sencilla posible, pues todo este contenido y toda esta problemática asociada a esta industria, pues a la gente, ¿no? Para que a la gente de la calle que no está, bueno, pues que no forma parte, digamos, de un mundo profesional de la moda, pero que puedan entender de una manera clara y sencilla el por qué necesitamos este cambio sistémico y en qué parte, qué engranaje es el ciudadano, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer? Entonces, bueno, nosotros aquí en Euskadi hemos preparado varias exposiciones, digamos que las tendremos permanentes
durante toda la semana. Por ejemplo, tenemos una exposición sobre moda sostenible, digamos, pero hemos intentado, una de las cosas que me daba cuenta un poco es que toda la terminología asociada a nuestra industria es muy conocida para nosotras, la utilizamos abiertamente cuando estamos hablando pues aquí en un programa, en un artículo, en no sé qué, pero la gente se hace un lío tremendo, ¿no? Greenwashing, upcycling, carbón cero, carbón neutro, ¿no? Y la gente dice, ¿pero esto qué es? Downcycling, upcycling. Entonces, bueno, tenemos muchas palabras también importadas del mundo anglosajón y entonces he intentado resumir, digamos, porque el alfabeto, digamos, es enorme, pero bueno, sí intentar explicar de una manera más didáctica, digamos, para la gente que vaya a ver esta exposición, pues bueno, qué significa cada uno de estos conceptos que han oído tantas veces y que igual se pierden en la conversación por culpa de esto, ¿no? Y por otro lado, intentar mostrar algunas empresas o algunas instituciones, organizaciones o centros que estén haciendo acciones directas relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible, que es para que la gente vea qué es lo que se está haciendo, ¿no? Porque a veces también la gente le dice, bueno, innovación, y se pierde un poco, ¿no? Bueno, pues mira, esta es una empresa que está haciendo un proyecto de innovación en materiales y pues que pueden utilizarse pues en la industria de la moda y que están hechos pues de materiales que vienen materiales bioorgánicos o etcétera. Entonces, bueno, primero un poco poner un poco unas bases, ¿no? Para que la gente pueda entender un poco esto y ya meterse ya más a hacer otras cosas más participativas, ¿no? Entonces hemos hecho talleres, hemos montado talleres, hemos montado una exposición, una conferencia con Clean Cloth, Clean Clothes no, con Comercio Justo y con Ropa Limpia, eso. Sí, Clean Clothes Campaign, Campaña exacto. Ropa Limpia. Sí, que son los mismos en inglés y español. Entonces, Clean bueno, Clothes intentar acercar al ciudadano con acciones y actividades que sean lucrativas y al mismo tiempo educativas, ¿no? Y que vayan entendiendo qué es lo que pueden hacer ellos, ¿no? Desde su posición como más individual, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, si queréis miraros el programa, lo tenemos ya de hecho en el Instagram y bueno, también en el... ¿Cómo es el Instagram de Euskadi? Cuéntalo. El Instagram de Euskadi es Fash Rev Euskadi, ¿vale? Y es, digamos, una cuenta de soporte a la cuenta general, ¿no? A la Fash Rev Spain. Entonces, bueno, allí podéis ir viendo también, ellos desde España lo van también promocionando. Y luego lo del tema de los talleres me parece siempre interesante porque al final, a ver, un taller de upcycling, es interesante que la gente aprenda pues a poder hacer sus cosas en sus casas, ¿no? Y que vean que no es tan complicado, ¿no? Que si tienen unos vaqueros que ya no los van a usar más o que están rotos, pues que se pueden fácilmente transformar o arreglar o, bueno, que no es una cosa tan complicada y que se puede hacer con pocos recursos que tengamos en casa, porque es que hemos llegado a un punto tan radical de que la gente ni siquiera se sabe coser una costura, ¿no? Entonces, yo no digo que tengamos que tener grandes nociones de costura ni que tengamos que tener una máquina de coser, pero bueno, saber hacer unas cosas básicas para poder reparar y cuidar tu ropa, que precisamente en los cuidados de la ropa es donde más podemos ayudar a disminuir el impacto, ¿no? Es uno de los momentos en los que más impacto tiene, ¿no? Con el cuidado de la ropa. Entonces, intentar que la gente vuelva a tener este hábito de coserse un botón, de coserse una costura, de coserse algo que se ha roto, pues ayudaría también mucho.
Y además ahora con todo este tema de que se vuelve a hablar de la relocalización, uno de los grandes problemas y las grandes barreras es que no se encuentra mano de obra cualificada, la gente no sabe coser, no, por mucho hay que empezar desde cero, hay que empezar a crear ese oficio de nuevo, ¿no? Y mira que yo vengo de una familia de costureras Mm. y tampoco hace tanto, pues no se encuentra gente que sepa manejar una máquina de coser. Nader, cuéntanos, ¿qué vamos a hacer a nivel nacional? A ver, a nivel nacional, bueno, lo ha resumido bastante bien Airi. Todos los grupos van a hacer cosas, no diría parecidas, pero cada uno lleva esas actividades a lo suyo. Entonces vamos a ver pasarelas, vamos a ver exposiciones, experimentos sociales. Actualmente tenemos 6 grupos regionales en Madrid, Cataluña, Euskadi, Extremadura, Baleares y Murcia, que seguramente hay más gente haciendo pequeños actos, pero estos son los 6 grupos principales y desde ahí, bueno, vamos a hacer un poquito de todo. También vamos a participar en las escuelas. La idea un poco de esta semana al final es, como decía Iri antes, es llegar a este público al que no le interesa la moda sostenible. A través de las redes sociales damos muchos consejos, explicamos a la gente cuál es el problema, cómo pueden mejorar, pero esto ya es cuando ya alguien tiene un interés y hay una enorme parte de la población que no le llega esta información, pues porque no le interesa, con lo cual el algoritmo le sigue dando fast fashion y glamour y revistas de estas absurdas que te venden conceptos de moda que ya no tienen sentido y entonces se pierde nuestro mensaje. Y por eso necesitamos estar en la calle y que cuando la persona vaya a comprar el pan, pues se encuentre con un cartel de Fashion Revolution que le diga, ¿tú sabes quién ha hecho tu ropa? Y a lo mejor despertar esta primera pregunta. Hay gente que le seguirá dando igual, por desgracia es lo que hay, pero también hay mucha gente que al final lo que necesita es que alguien le para un segundo y se lo pregunta sin más. Oye, ¿te has parado a preguntar? Y entonces ahí empieza todo. Todos hemos empezado un poco así, creo que empieza con esta primera pregunta, luego esta te lleva a 2 más y así acaba siendo pues una activista de Fashion Revolution, básicamente, poco a poco. Pero por eso queremos llegar a las calles, también queremos, también como decía Iri, un poco resituar, redefinir los conceptos, las palabras, porque también refiriendo a lo que decías antes, Dani, Ujú. hay una diferencia importante en estos últimos años. Y es que si bien cuando empezamos hacia el 2013-14 nadie conocía la sostenibilidad y todo lo que íbamos diciendo era como algo novedoso y quedaba muy claro, en esos últimos años, con el interés por el greenwashing, porque al final es un mercado donde se puede hacer mucho dinero, y también el interés en hacerse el bueno cuando Claro. para manejar una mejor imagen pública, muchas grandes empresas lo que han hecho es facilitar su propia versión de lo que es la sostenibilidad para enseñarla. Han salido muchos cursillos de mano de esta misma gente que ha vendido al mundo su propia idea de la sostenibilidad. Entonces, claro, luego llega un activista, le dice lo que dices es mentira y se le dice que es un de todo. El problema es que nos encontramos con esta nueva generación de personas formadas para hacer greenwashing, conscientemente o no, pero al final se le ha vendido un concepto de la sostenibilidad que no siempre se acerca a lo que necesitamos para crear un cambio real en el mundo, bueno, para que se aguante el mundo, vamos a decir. Y por otro lado, también con el concepto de residuos. Ya siempre se trata el tema de residuos desde su final, cómo recuperar o cómo directamente se está vendiendo como incinerar ropa, pues es bueno para el mundo. Necesitamos estar ahí para contradecir todas estas cosas y necesitamos hacerlo donde menos se lo esperan. Y ahí es donde Fashion Revolution también interviene durante la Fashion Revolution Week para crear esperamos, este impacto en las personas. Y también más que concienciar, porque es verdad que queremos concienciar mucho, pero mucho más que concienciar, lo que queremos generar son cambios de costumbres. Porque luego hay mucha gente que dice, ay, sí, lo he leído, ay, qué pena. Y ahí se queda, la conciencia está. O sea, necesitamos que haya un cambio práctico y necesitamos insistir en ello, también ayudando desde la base. Queremos que se deje de contaminar los mares, pero para ello primero hay que aprender a coser un botón.
y estamos ahí un poco en todos los frentes, según también la demanda de la persona y las inquietudes que van surgiendo según, por desgracia, los accidentes. Entonces, si surge una catástrofe en algún lado, pues de repente hablaremos mucho de este tipo de contaminación o de agresión social. Y si pasa en otro lado, pues hablaremos del otro. Pero está todo tan ligado de que necesitamos sí, un espacio para hacer más digerible toda esta información y hacer que las personas, aunque no estén interesadas en un primer momento, entienda y sobre todo le apetezca hacer este cambio. Tenemos que abrir un frente nuevo, lucha contra el algoritmo. ¿Vale? Luchar, Qué difícil. vamos a luchar contra el algoritmo. Y mira, el otro día justo estaba en otro programa con la presentadora de Hazte Eco y con Celia de Greenpeace, y hablábamos un poco en la línea que tú estás apuntando ahora, es decir, que ya basta de datos, basta decía María José, es que yo después de años de oficio me doy cuenta que los datos no sirven para nada, que la gente ya no le impresionan los datos que les podamos dar climáticos, es decir, y que lo que hay que pasar es a la acción pura y dura, es decir, déjate de presentar datos, vamos a realmente hacer acciones que le den la vuelta a esto. Y eso es lo complejo de todo, ¿no? Y yo creo que eso también, perdonad que vuelva, pero yo estoy muy impresionada con todo lo que está pasando con los científicos, ¿no? Que salgan a la calle, que realmente su nivel de hastío frente a la ignorancia y a cómo se les trata socialmente sus estudios que no sirven para nada, les hayan llevado a salir a la calle, ¿no? Entonces, es un poco en la línea de esto. Necesitamos activistas, necesitamos gente que se remangue y empiece a actuar más allá de los datos. Y ya me callo. Es que simplemente acordaros de cómo, pues sacaros de un tema colateral, pero creo que está relacionado, ¿no? Cómo se empezó en esta pandemia aplaudiendo a los médicos y a las enfermeras y cómo desde algunos foros ahora directamente se les casi que se les quiere convertir en el enemigo público número uno, se les acusa de no sé qué cuestiones raras y tal, y la ciencia, porque claro, se habla de la sanidad, pero también se podría hablar de la ciencia, que va a ser esencial para luchar contra pandemias, también contra el cambio climático, unido al cambio de costumbres, porque las soluciones no nos las va a dar la ciencia, nos la va a dar un cambio de mentalidad y de entender lo que es la buena vida, pero la ciencia va a ser una herramienta, ¿vale? Una herramienta muy importante, pero una herramienta que tiene que estar guiada por una mentalidad nueva, que entienda que el buen vivir es otra cosa, ¿no? Pero como os digo, la ciencia, los sanitarios, quienes nos cuidan, tener una reacción contra el feminismo, que al final el feminismo lo que hace es poner el cuidado de la vida en el centro, empezando por extender los cuidados, que no solo cuiden las mujeres, que también los hombres nos cuidemos, igual que cuidáis vosotras, ¿no? O sea, estamos hablando de lo que tendría que regir en el mundo y en cambio pues estamos ahí a los sanitarios que han acabado quemadísimos, los científicos, vamos, revolucionados y más tendrían que revolucionarse, que se cuestionan incluso leyes que tendrían que ser para, bueno, pues para que las mujeres sean mejor tratadas y no sean las únicas que cuiden y tengan los mismos, las mismas oportunidades y las mismas condiciones de salario que nosotros, ¿no? O sea, es como decía un poco Nadez, en lugar de ir para adelante, a lo mejor vamos para atrás y parece que en lugar de cambiar, a lo mejor acabamos cambiando y tomando conciencia, pero más bien parece que una parte de la sociedad importante está acelerando contra el muro en plan como la película está de los hermanos Marx, más madera, y hasta que nos quedemos sin el tren, no sé cómo lo veis. Es que mucha gente aún le cuesta creérselo. Si pensamos a la gente de nuestra generación, mucho todavía no tienen claro de que haya algún problema real en el mundo, tanto climático como social. Por otro lado, tenemos las nuevas generaciones. Imagínate ahora alguien que tiene 15 años hoy, todo esto es Rana Plaza, la sostenibilidad y el cambio climático. Yo cuando hablo con las chicas jóvenes que entran como estudiantes en Basado, me dicen, es que para mí esto es de toda la vida. Desde muy pequeña, desde que tengo conciencia y empiezo a pensar por mí misma, esto ya estaba ahí.
Entonces, todos esos datos, toda esta cosa que hablamos para ellos es de toda la vida. Y se normaliza. Para algunos les inquieta y les empuja a hacer algo, pero para muchos otros es como, sí, bueno, como siempre. O sea, no veo, hasta que no pase algo ya veremos. Y lo segundo, claro, estamos dándonos cuenta de una ilusión de realidad que no hay, que es que el mundo hoy en el siglo XXI, con el 2000 y pico, em, ya es como es, porque creemos que el mundo es como lo vemos nosotros y realmente la visión de los países ricos, de los países europeos, no tiene nada que ver con lo que es normal en el resto del mundo. Realmente nuestra visión es la que es anormal en proporción. Si miramos cuánta gente hay y cuánto vive como lo hacemos nosotros, tenemos mucha cámara que enfocan hacia nosotros, pero somos la excepción más que la norma. Con lo cual estamos dando cuenta de que realmente está todo para volver a gestionar. Creemos haber ganado muchas luchas, lo hemos hecho, pero a pequeña escala, lo hemos hecho para nosotros. Lo hemos hecho como mujeres, lo hemos hecho para los derechos de la gente de color, lo hemos hecho en un montón de ámbitos, los derechos laborales, pero se ha quedado ahí. Ahora tenemos que pensar, ¿esto lo queremos también por el resto del mundo o con tenerlo nosotros nos quedamos en paz? Ahí a cada uno también tiene que plantearse un poco cuál es hasta dónde quiere ver la realidad. Vamos a entrar ya en la última parte del programa, entonces, como nos vamos a despedir dentro de poco, muy importante que otra vez fashionrevolution.org/Europe/Spain para la web de Fashion Revolution Spain, Fashion Revolution España. Estamos hablando, no sé si hemos insistido lo suficiente en que es una campaña, pues, a nivel internacional, presente en decenas de países, creo, y creo que eso es interesante destacarlo. Y bueno, antes de irnos, pues que queden claros los hitos principales a los que debemos atender en este 2022. Eso sí que lo puedo hacer en ADES, bueno, las tres yo creo, porque también no solo a nivel nacional, sino un poquito como antes, pero un poco como mensaje final para quien lo esté viendo y que no se le olvide, que eso es importante. Y para terminar después de eso, primero este repaso rápido y luego sí que quiero acabar con un mensaje positivo que no significa ingenuo, positivo en el sentido de que entendemos que hay problemas, pero que vamos a luchar por las soluciones, ¿no? Y que vamos a estar ahí siendo la alegría rebelde que intentamos transformar las cosas. Así que si queréis, no sé quién quiere empezar para, pues eso, que quede claro los hitos importantes de este Fashion Revolution. Por ejemplo, yo que sé, empezamos con Paloma y luego Airi y luego acabamos con ADES a nivel nacional. Estos hitos del 2022, ¿a qué hay que estar al loro en este año en la Fashion Revolution, Paloma? Bueno, como bien ha apuntado Nadek, este año focalizamos en los salarios dignos. Va a haber una European Citizen Initiative o una iniciativa de ciudadanos europeos para captar firmas y conseguir ese millón de firmas que queremos, que empezaremos en breve a lanzarla. Para que todo el mundo, como dice Nadek, todo el mundo tenga una vida digna y no solo en nuestra pequeña isla europea, nuestro pequeño ciudad en la que tenemos todas nuestras satisfacciones cubiertas, ¿vale? Entonces, el objetivo este año de Fashion Revolution es conseguir que todo el mundo tenga un salario digno dentro de la industria textil y para eso hay que comprar menos y comprar mejor también. Pagar el precio justo y comprar comercio justo, que te garantice que ese dinero que estás pagando realmente está teniendo un beneficio directo en las personas que han hecho tu ropa. Te toca, Airi. Yo sí, bueno, lo del tema de las firmas es un proyecto a nivel nacional y a nivel europeo, entonces le vamos a dar también mucha caña aquí a este proyecto. Hemos enfocado la Fashion Revolution Week precisamente a los derechos de los trabajadores, pero bueno, yo personalmente me quedaría como muy contenta si cada una de las personas que acude a la Fashion Revolution Week de Euskadi o que la oye o que ve algo, se plantea un pequeño cambio en la industria, en la manera como interactúa con la industria, con la moda, ya sea
poniéndose pues no sé, un objetivo de comprar menos, ya sea poniéndose el objetivo de por lo menos comprarse la mitad de bueno, o 2 prendas de segunda mano, ya sea empezar una iniciativa de intercambiar ropa con sus amigas, ya sea informándose un poco más. Solo que cada una de las personas se conciencie un poco en intentar llevar a cabo alguna acción para poder contribuir a que esta industria no continúe siendo de las más contaminantes del mundo, me daría bastante por satisfecha. ¿Sabéis? Pues yo simplemente espero que este año vayamos a seguir creciendo. Creo que este año más que nunca Fashion Revolution va a ser una gran comunidad gracias a este proyecto donde vamos a necesitar cada una de las personas, cada uno de los seguidores apoye esta causa simplemente con una firma que realmente sabiendo todo lo que hay detrás no es tanto. Somos conscientes de que este tipo de iniciativa también provoca mucha duda, muchas preguntas. ¿Esto por qué quieren mi firma? ¿Para qué será? Estamos aquí para contestar preguntas. Tenemos las redes sociales, podemos contestar a las dudas que tenga la gente y os invitamos a hacer Fashion Revolution activamente a través de esta campaña. Y a nivel general, aunque el panorama general sea bastante negro y lo hablemos ahí con naturalidad y un poquito de sarcasmo como activista, que ya vivimos en esto todos los días, la única tragedia es no hacer nada. La única tragedia es dejar de movernos esperando a que llegue lo inevitable. Hasta el último momento podemos luchar. Hasta el último momento se nos puede ocurrir, no sé, alguna tecnología, alguna manera de comunicar, alguna nueva red social, lo que sea, algo que nos ayude a mejorar. Seguramente no vamos a cambiar de blanco a negro ni de negro a blanco, pero podemos intentar hacer que esto que va a ser muy difícil para todos sea un poquito más fácil de vivir para todo el mundo. Para terminar del todo, una pregunta que me la podéis responder en 2 o 3 palabras. ¿Podríais no hacer lo que estáis haciendo por esta lucha? ¿Podríais estar al margen? ¿Seríais capaces de estar al margen? Lo he intentado. La verdad es que lo he intentado. Hay días, hay noches que termino preguntándome, pero ¿quién me ha mandado a mí a hacer esto? De verdad, ¿cuántos datos, cuánta cosa, cuánta gente sufriendo, cuánta contaminación? Es decir, ¿quién me ha mandado cuando podría estar ahí tomando una copa ahí con mis amigos? Pero es que no puedo porque sale una noticia, algo de greenwashing o algo y me sale del alma y tengo que volver y tengo que luchar y aquí estoy. ¿El resto, Airi? Un poco igual, me pasa un poco lo mismo. Que bueno, también no es que lo haya intentado, pero sí que es que muchas veces he pensado, ¿por qué, no? ¿Por qué no puedo, bueno, pues estar al margen de según qué temas, ¿no? Y vivirías un poco más tranquila, pero bueno, yo creo que las personas, pues cada uno somos como somos y las que tenemos inquietudes para cambiar ciertas cosas y creemos que nuestras acciones pueden ayudar a que se sucedan estos cambios, no tenemos remedio. Siempre vamos a estar haciendo algo. Y para terminar, Paloma, aunque más o menos creo que sé lo que vas a decir. Bueno, yo me metí en esto conscientemente porque yo venía del mundo, bueno, un poco como Airi también, lo que pasa que yo venía de otro sector, pero yo venía de la multinacional y el mundo de la multinacional es un mundo muy duro y yo necesitaba que mi día a día tuviera un sentido, es decir, y claro que es duro, claro que ves que no avanzas mucho, pero tener la sensación de que tus 8 horas, 12, porque acabas autoexplotándote casi, están sirviendo para algo y que estás avanzando y que vas consiguiendo algo, esos pequeños logros saben muy bien. Y yo necesitaba que ya que tenemos que trabajar sí o sí, que ese trabajo esas horas que yo tengo que emplear en trabajar, realmente tuvieran un sentido y yo pudiera ser sostenible económicamente, pero también buscar esa sostenibilidad y ese buen impacto, ese bien común, ¿no? Entonces, una vez que te metes, te engancha y ya no hay vuelta atrás. Es decir, ya no puedes mirar para otro lado. Pues ¿No? con este mensaje quería acabar este programa. Aquí hay 3 luchadoras por un mundo mejor que quieren cambiar el mundo.
Y desde luego, más allá de que se consiga cambiar mucho o poco o de un lado para otro, pichín pichán, lo que está claro es que el mundo nos ha cambiado a vosotras y esa es la primera de las victorias y ser libre en tu cabeza es lo que no os puede quitar nadie, ¿no? Y eso significa que vuestra lucha siempre va a tener sentido. Muchas gracias, Paloma, Nadé, Chairi, por este programa. Gracias a ti, Dani. Nos vemos en 15 días, que este mes tenemos partida doble. Este mes Venga, avánzalo. vamos a hacer un intensivo. Bueno, este mes, como ya dije, es el mes de la moda sostenible, es el mes de Fashion Revolution y es el mes de Circular Sustainable Fashion Week Madrid, en el que aunaremos un poco de todo y hablaremos de ello el día 20. Así que a quien nos esté oyendo, que se conecte el día 20 de nuevo a Noticias Positivas, la otra moda, que vamos a seguir hablando de este tema y muchas más cosas. Pues aquí terminamos este programa. La semana que viene descansamos porque toca y también hay que saber parar, es parte de nuestra filosofía. Y bueno, Paloma, Nadej, Airi, a vosotras y a quien nos esté viendo, como siempre os digo, os deseo que la vida os llene de noticias positivas todo el rato y nos vemos no la semana que viene, sino la otra aquí en Noticias Positivas. ¡Chao! Muchas gracias. Gracias.